Don Neomar Hernández, ¿cómo está? Bienvenido. Don Daniel Lara, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan en vivo y también en diferido a través de RCR 750. ¿Tuviste la noticia, Daniel, de los tipos que agarraron en Kenia porque iban a robarse las elecciones de Kenia, los tres venezolanos? Esto es insólito. Tres venezolanos contratados por el narcorrégimen keniano, pertenecientes a la empresa Smartmatic, fueron capturados llegando a Kenia con las maletas cargadas de material electoral que no debía estar en manos de ellos y que no pudieron justificar. Por lo tanto, se presume que los tres personajes formaban parte de un entramado que hace lo que hace Smartmatic donde quiera que está, robarse las elecciones. Kenia, para que sepas, es un país, una narconación. O sea, Kenia es un país tomado por el narcotráfico. O sea, y no hay manera. Y debe recordarse que en la Embajada de Venezuela en Kenia fue donde se vivió aquella situación en la que un funcionario diplomático venezolano asesinó a la embajadora que mandaron para allá a poner orden. El señor Zagaray era el tipo. Y todo por el tema del narcotráfico involucrado, porque ahí hay un negocio, por supuesto, y a esa señora la mandaron para allá para que pusiera orden. Pero la señora duró. Salió con los pies por delante. Salió con los pies por delante. Y nunca se supo. Nunca se investigó en Venezuela. ¿Eso fue hace cuánto, Daniel? Eso sería hace como unos 10 años ya. Yo creo, sí, como unos 10 años. Ya como unos 10 años. Entonces, bueno, entonces ahora nos enteramos que el sistema electoral, o sea, fíjate tú las cosas que estamos exportando nosotros. Estamos exportando tecnología en fraude electoral. Malandro del tren de Aragua. Y ¿cómo se llama? Influencers. También. Influencers de intercambio. Influencers de intercambio. Ahora parece que hicieron una encuesta, en Kenia y dicen que casi el 80% de la población no cree en el voto. O sea, es que se parecen como igualitos, ¿no? Son como igualitos. Parece que tenemos una nación gemela. Sí, tenemos un espejo en el África. No nos hemos dado cuenta y tenemos un espejo en el África. Unos siameses nuestros en el África. Y bueno, la gente no cree en el voto. El gobierno es el que es, y de paso entonces van unos tipos y aparecen con unos maletines. Parece que eran unas calcomanías, ¿no? Que ellos tenían unos rollos y unas calcomanías que se pegan en las boletas de votación. Tenían un poco de cosas ahí que no podían justificar. Además de los eso, tipos iban de Panamá, porque los tipos estaban en Panamá. Están basados en Panamá, pero lo interesante es que iban con los pasaportes vencidos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo dejaron salir de Panamá? Esto es una trama internacional, de verdad que esto es una verdadera, ¿cómo se llama esto? Sí, pues un entramado que es internacional y que ya es una sinvergüenzura, o sea. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que a mí me llama? ¿Tú sabes otra cosa? ¿Tú sabes quién es el gordo Orense? No. El gordo Orense era el jefe logístico del cartel de los soles en el aeropuerto de Maiquetía. Ese señor fue interventor de aduanas en la aduana principal aérea de Venezuela, del aeropuerto. Ese señor cayó preso el año pasado en Italia, en un pueblito del Lacio italiano, allá lo agarraron. Dios mío. Y lo extraditaron el mes pasado a los Estados Unidos y el señor ya está, bueno, parece que él fue para Italia para aprender a cantar como Pavarotti. Y el señor llegó, el gordo Orense, cuando le pusieron la batica roja esa, la braga roja, el tipo empezó, ¡oh, sole mío! ¡Oh, sole mío! Claro, porque, ¡oh, cartel de los sole mío! Empezó el tipo a cantar. Claro. Eso lo aprendió él en el Lazio, allá en el Lazio italiano. Claro, el tipo empezó, en la Emilia Romagna. Cartel de los sole mío. Y cuando le nombraron a Diosdado, el tipo dijo, torna Sorrento. El señor respondía según la acusación que hay en su contra, el señor respondía a las órdenes de Diosdado Cabello y de Pedro Martín Olivares, también solicitado por la justicia de los Estados Unidos. Ese no lo conozco. Ese señor lo extraditaron ahorita, en junio.
a los Estados Unidos. Silencio total en Venezuela. Dos o tres noticas por ahí. No se dice nada. Y Diosdado, cada día la barba se le pone más blanca, las ojeras se le ponen más profundas. ¿Por qué? Sí, porque ahora Diosdado está usando la barba, ¿no? Se parece a San Nicolás. Pero Diosdado, ¿por qué? No a San Nicolás Maduro, a San Nicolás el de Navidad me refiero. A San Nicolás. Pero Diosdado, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tanto demacraje en tu rostro? Tanto demacraje. Se están viendo cosas. Mira, se están viendo cosas. No, yo me quedé impactado, porque tú sabes lo que es la ociosidad, porque esto es una ociosidad, Daniel, de ir a robarse unas elecciones en África, por Dios. O sea, todo lo que son una partida, dirías tú, que son unos malentretenidos profesionales, son unos malentretenidos. Eso no es ociosidad, eso no es ocioso, ¿va? Eso no es ociosidad, eso es negocio, amigo. Por eso es negocio, es verdad. Pero hablando de elecciones robadas y de gente ociosa, hoy salió la Barbie bolivariana, la imitación tapa amarilla de María Corina Machado, llamada Delsa Solórzano. Sí, porque tú sabes que había una muñequita, yo no me acuerdo cómo se llama, que era una... Sí, vale, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que claro, porque uno no... Bueno, yo no sé si tú jugabas con muñecas, yo no. No, pero no jugué con muñecas. No te dio por ahí. No te ni con muñecas de verdad, ni con muñecas de mentira. Lo siento, amigo, la verdad. Mira, nunca existe la verdad, lo que no tiene remedio. Y por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo. Sí, fue clavado en la cruz. Mira, el caso es que había una muñequita, es verdad, que en esa época, oye, porque las Barbies han sido caras toda la vida, que yo recuerde, o sea, yo veía que las niñas hacían un sacrificio, las madres, para comprarle las Barbies y tal. Entonces, en el mercado local apareció una alternativa en los 90, que era que sacaban unas muñecas que eran nacionales, y esas muñecas eran más, claro, el empaque era muy deficitario, era un empaque bastante venido a menos. La muñeca en sí creo que también era muy venida a menos, pero era una muñeca, pues para que las niñas pudieran tener acceso a muñecas. Habían unas, pero no, habían unas que aquí me están diciendo que se llaman las Bratz. Esas son otras. Eran una muñeca, exacto, que era una rubia y una morena y una cosa así, y la morena tenía además un parecido, sobre todo en los labios, a Delsa Solórzano. ¿Así? Sí. Tiene una cosa ahí particular. Entonces, ¿qué ocurre? Ha salido la Barbie tapa amarilla, la María Corina tapa amarilla, que es Delsa Solórzano, a decir lo mismo que dice María Corina, pero para el público del estrato distinto, ¿no? Para los pardos. O sea, entonces hay María Corina. Para la pardocracia, dices tú. Sí, claro. Entonces hay una candidata mantuana y una candidata de la pardocracia, que es esta niña, ¿no? Entonces sale Delsa Solórzano. Y veo entonces en Twitter, yo veo Delsa Solórzano de tendencia en Venezuela, porque yo reviso la tendencia. ¿Qué dijo Delsa? Que ella propone una cosa única que nadie ha propuesto jamás. ¿Qué? Que hay que hacer primarias en la oposición sin el CNE y que vote la diáspora. Y yo dije... Pero eso no fue lo que dijo María Corina, pues. ¡Exacto! Entonces, bueno, María Corina que demande por derecho de autor, porque... Claro, puede. Esto es una guerra de Mattel versus Kreisel. Y si es Kreisel es excelente. Pero tú te quedas con Kreisel porque es excelente. No, yo no me quedo con ninguno de los dos, porque al fin y al cabo son, como decía Felipe Pirela, juguete. Eres solo un juguete. La vida te ha enseñado solamente a jugar. Cuando acabe tu cuerda, con nadie jugarás. Uno no entiende cómo Felipe Pirela, habiendo vivido tan poco, vivió tanto a la vez. Porque para cantar lo que cantaba Felipe Pirela había que tener martirio, había que tener dolor en la vida. Y ese lo más interesante de todo esto es cómo tú, cuando entras en la conversación María Corina Machado, te vas por la tangente de una forma súper elegante. No, porque me parece que Felipe Pirela es un tema interesante también. Te felicito de verdad. Interesante es que hoy está cumpliendo años Caracas. Sí, claro. ¿Por viste el video? Tomás Guanipa cantando la Caracas. Más caraqueño que nadie. Tomás Guanipa cantándole a Caracas. Cantándole yo, es porque te quiero tanto, mi Caracas. Momento, ¿el tipo cantó? Claro. ¿Eso ocurrió? Lo podemos buscar. Bueno, producción. No, porque esto... Está en el Instagram de Tomás Guanipa, yo soy seguidor. Mentira, yo no sigo a Tomás Guanipa, me llegó porque, bueno, la gente es ociosa. Si los que estaban en Kenia son ociosos, hay gente más ociosa, que es que ve los videos de Tomás Guanipa y me los manda. Pero
un señor que nació en Maracaibo. No, pero él dice que él es hijo adoptivo ahora de Caracas. Y entonces él quiere que lo entierren en Caracas cuando se muera. Que lo entierren en Caracas. Como dice la canción. ¿Sabes que la canción dice la canción? Y que en vez de una oración sobre su tumba, que en vez de cantarle Maracaibo tierra amada, desde que de ti salí, a cada instante te añoro y me paso el tiempo pensando en ti, que le pongan, ¿qué piensa él? El último compás de Almayanera. De Almayanera, claro. Qué tipo tan estúpido, ¿vale? Que de verdad en la familia Guanipa yo creo que debe haber un problema genético grave, una tara. O sea, hay que hacerles un estudio. Pero canta. Lo bueno de Tomás es que por lo menos canta. No, chicos, por favor, hay que buscarse un genetista para que nos determine qué pasó en esos cromosomas. O sea, qué clase de tara hay allí. No sé, de verdad. Y la otra manera de celebrar el aniversario de Caracas es erigir un busto a Jorge Rodríguez Padre en la Universidad Central de Venezuela, allí en el pasaje. ¿Ves? Bueno, imagínate tú, ¿no? Y Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que estaban convalecientes por coronavirus, porque Maduro dijo que estaban mal, o sea, que mal no, pues, pero que estaban guardados, los sacaron del estuche y los pusieron ahí en la Universidad Central para que se tomaran la foto con el busto que levantaron a Jorge Rodríguez Padre. Ahora pregunto yo, ¿tú crees que en algún momento en la Venezuela del futuro, cuando ya tenemos que ir al corte comercial, en alguna parte de Venezuela o del mundo se erija un busto de Maduro? Eso está difícil, compadre, Eso está difícil. Yo creo que sí va a haber un sitio donde se puede erigir un busto de Maduro. Cuidado, Daniel, cuidado, por favor, que yo te conozco. Yo te conozco como si te fuera parío. Yo te conozco, chamo. Piensa lo que vas a decir. Vamos al corte y venimos. Vamos a la pausa comercial. Y ya venimos con más y así nos va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Yo pondría, tú sabes que hay, así como había la casa del pez que escupe agua, ¿no? Yo pondría un querubín con la cara de Maduro. Un querubín es como una estatuilla de esas que es un angelito, ¿no? De un ángel, exacto. Con la cara, pero tamaño grande, ¿verdad? Un querubín gigante. Sí, con la cara de Maduro escupiendo agua en el medio del Guaire. ¿Pero a qué altura? A la altura donde haya más pupú. Por Dios, bueno, ya, gracias por la idea. Gracias por... Y entonces él va a ir escupiendo mojones. Por Dios. Que es una representación de la realidad. Es una representación de la realidad. Entonces, mira, entonces la gente pasará y dice, mira, está mojón con bigote. Claro. Yo creo que es algo que corresponde. Algo que corresponde. Normal, porque hay que ser fiel a la realidad. Hay que ser fiel a la realidad. No, ¿dónde lo vas a poner? Los vas a poner ecuestre. Un Maduro ecuestre. Maduro, ¿verdad? Cuando se montó, si se cayó una bicicleta, ¿verdad? Tener un caballo, lo mata. Maduro se cayó de una bicicleta.
Maduro se cayó de una bicicleta rodando antes que Biden. O sea, Biden es un imitador de Maduro. Yo recuerdo a Biden, exacto, Biden entonces no es original tampoco. Claro, no. Es un imitador de Maduro. Se cayó rodando bicicleta y cayó de platanazo literalmente en el piso, porque el tipo, bueno, y yo me imagino, yo digo, ¿cómo haría ese tipo para manejar Metrobús? Yo me imagino la cantidad, yo creo que era el récord de choque que había. El récord de choque que había. Ahora, fíjate tú, hoy está cumpliendo año Caracas. Ajá. Pero hoy también se está cumpliendo un año más del terremoto que asoló Caracas en el año, a Caracas y a Vargas, porque en Vargas también hubo secuelas de ese terremoto en el año 67. Y sin ánimo de ser ni agorero ni aguardarle la fiesta a los que con toda propiedad tienen, yo celebro Caracas también. Yo me sentí muy bien en Caracas, me sentía parte de Caracas cuando hacía vida allí. Y me parece que Caracas es, cuidado, si no, entre todas las ciudades capitales de la región, una de las mejores capitales que existe. Y lo digo sin chauvinismo, porque cuando tú te pones a ver a otras capitales del mundo, todas, porque era la costumbre, tienen en su seno un río. Bueno, París tiene el Sena, Berlín tiene el Spree, y así. Pero Caracas, con ese río envenenado por las excrescencias de los propios caraqueños que no han querido querer al Guaire, porque eso tampoco esto hay que decir. Hay que pensar en cómo Caracas está muy cerca de su aeropuerto principal, muy cerca de su puerto principal, cómo el caraqueño puede escaparse, bueno, podía antes, escaparse de cualquier confín de Caracas de la rutina y agarraba su carro, agarraba el autobús y se iba para la playa y regresaba el mismo día. O se iba, qué sé yo, a los Altos Mirandinos y regresaba. O se al metía en Ávila. el Latillo, se iba al Ávila, o se iba a la Colonia Tovar. Es decir, una ciudad rodeada, una ciudad capital, rodeada de tantas cosas para hacer, que Caracas prácticamente era, para aquellos ridículos que dicen que Caracas es Caracas, lo demás Monteculebra, una gran mentira. Porque ese concepto de la Gran Caracas ya incluso hoy en día, bueno, ya hoy en día es lamentable, pero ya el crecimiento natural de la Gran Caracas iba ya prácticamente llegando hasta las costas de Carabobo. Porque ese era el crecimiento de la vida que se hace allí. Entonces, yo sí creo que Caracas es una de las mejores capitales de la región. Y cuidado si no está del mundo. Pero sí, me están diciendo que no, que el terremoto no fue un día como hoy, que el terremoto fue el 29, creo que fue el terremoto. Fue cerca, el 29 de julio. No es el punto de la fecha. Yo estoy hablando de los años transcurridos. Y recuérdese que el terremoto que se vivió en el 67 se dio en el marco de las celebraciones por el cuatricentenario de Caracas, que es lo puntual. Claro, porque estaban en la semana celebratoria, ¿no? Claro, de lo que estábamos hablando aquí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La gran pregunta es, ¿está preparada Caracas hoy, 55 años después del terremoto del 67, para afrontar una gran emergencia luego de pasados 55 años con una cuerda de irresponsables en las principales alcaldías de la ciudad capital, que han otorgado permisos de construcción? Lo que han hecho en Baruta es una cosa infame. Bueno, inclusive han violado la norma de la altura de construcción. Ahí se tiraron una construcción en las Mercedes, un edificio que excede de largo los máximos posibles en la zona. Una zona que de paso, bueno, está el Guaire, está la cosa, está todo aquello, y está la falla, y está todo lo demás. Las construcciones indiscriminadas con fachadas de vidrio, sin las debidas previsiones. La tortura que significa para la vialidad el haber reducido el espacio de las aceras y de las propias vías de comunicación para construir más, para dar más permiso de construcción, y nadie habla sobre las cosas. Aquí pareciera que entonces se perdió la memoria sobre lo que significó ese terremoto. Mira, a mí mi abuela me contaba muchas cosas, ¿no? Del terremoto. El terremoto se vivió en Vargas. Y una de las cosas que me contaba mi abuela era cómo porque mi abuela estaba
allá montada en el piso 12 del bloque de 10 de marzo, ¿no? Cuando empezó el terremoto. Y ese fue el primer terremoto que se vivió en esos bloques construidos con una tecnología antisísmica importante, ¿no? Que la vieron, o sea, la vivieron los habitantes de los bloques del 23 de enero y de los bloques de 10 de marzo en Vargas, y de la aviación en Vargas también. Que era el ver cómo el edificio se movía con el vaivén del terremoto y no se quebraba. Y eso, por supuesto, quedó en la memoria de los habitantes de esos edificios como algo que, en efecto, impedía pues, que los edificios se vinieran abajo. Y yo recuerdo que una de las cosas que me decía mi abuela era que ella, cuando ocurrió el terremoto, y yo recuerdo a mi querido tío bombero, el capitán Castillo Gil, escuchando ese cuento de mi abuela, de que ella cuando vio que empezó a temblar, ella agarró a todos, a sus hijos, a las niñas, a los niños que estaban allí, y a los niños de la vecina, de la señora Marín, un saludo a la familia Marín, señora Fina de Marín, familia Marín, lo que sé, Dameli, y Iris, y toda esa gente, que ellas estaban solas, la señora Fina no estaba, y los hijos estaban solos, y cuando mi abuela salió, estaba con sus hijos, y estaban los niños estos solos, todo el mundo gritando y llorando, y ella lo que hizo fue agarrar a todos los niños y arrodillarse en el pasillo a rezar. Todos los niños, vamos, arrodillarse, vamos a arrodillarnos a rezar la oración de Santa Bárbara que le enseñó su mamá, Santa Bárbara, para que detuviera esa catástrofe que estaba ocurriendo. Y el cuento de los niños era que le decía a la mamá, cuando la señora María terminó de rezar, el terremoto paró. Por supuesto, una cosa coincidencial en medio de todo aquello. Pero yo recuerdo que mi tío, bombero, especialista en tiempo de emergencia, decía, bueno, pero usted, eso era lo que tenía que hacer. Rezar. Entonces yo dije, rezar. No. Por supuesto, ella usó la cosa de rezar, pero ¿qué hizo ella? Agarró a los niños que eran los más vulnerables para que no corrieran, ni se atropellaran, ni se lanzaran del miedo. Los agarró a todos por la mano, los concentró en un sitio y los dejó ahí quietos hasta que cesó el terremoto. Cuando cesó el terremoto se paró y se los llevó. Eso es. Pero ese terremoto eso es. Ese terremoto fue candela, porque mi mamá que estaba pequeña también me cuenta, mi abuela contaba y es fuerte. Ahora, tú sabes que tengo yo como... Yo recuerdo un vecino, mira, recuerdo que no sé si fue mi abuelo o un tío mío que estaba asomado en la ventana en el momento que empezó el terremoto y pasó 2 años sin asomarse a la ventana. ¿Cuál trauma? Ahora, ¿tú sabes qué me parece a mí curioso de Caracas, hablando del Guaire? Que nuestros mayores, yo no sé si en la generación de tus padres, Daniel, tuvieron la oportunidad, bueno, lo que pasa es que son varguenses, ¿no? No vivían en Caracas, en la Caracas central, pues, pero que tuvieron la oportunidad de bañarse en el Guaire, porque todavía mi abuela y mi abuelo hablaban de cuando el Guaire la gente se bañaba en el Guaire. Sí, es verdad. O sea, a mí eso, tú sabes que eso a mí eso siempre me ha hecho como clic, el tema de bañarse en el Guaire, porque me parece que hay fotos, hay fotos, hay una foto de años 1930, 1940, creo, porque el Guaire comienza, esto es una historia que a mí me apasiona, cuando el Guaire comienza a contaminarse, creo que es a partir de la década de los 50, cuando empieza el crecimiento desproporcionado de Caracas, ¿no? Ya debe haber sido en los 60 tardíos, porque fíjate tú que hay crónicas de los baños en el Guaire y de los paseos por el Guaire y todas esas cosas, pero... Era como una quebrada ahí. No era una quebrada, era un río. Era el río, pues era el río. Claro, lo que pasa es que había muchas quebradas que la nutrían. Está el cuento de los muchachos bañándose en Catuche. Está el cuento de los muchachos bañándose en Caruata. Está el cuento quebrada Nauco. De las quebradas Nauco, ¿no? De todas esas quebradas. Al igual que en Vargas, que cuando lo que yo conocí como quebradas y que luego vi convertirse en ríos en diciembre del 99, mi papá las conoció como ríos. Y es que eran ríos y por eso pasó lo que pasó. Eran ríos. Y eran ríos con caudal, porque, por ejemplo, el río Piedra Azul de Maiquetía, mira, matraca de río, ¿sabes? Matraca de río. Yo recuerdo cuando yo tuve que cruzar el 19 de diciembre,
porque ese río yo lo conocí como una quebrada porque estaba al lado del colegio donde yo estudié, que era el colegio de Salto del Ángel, y es una pieza quebrada ahí que jamás en la vida, yo creo que ni cuando llovía uno veía. Pero nadie se bañaba ahí, nadie se metía a bañarse. Si no tenía agua, ¿cómo se iban a bañar? No había una quebradita, ahí no había agua, te lo juro, ahí yo no veía agua ni cuando llovía. Una cosa loquísima. Y cuando a mí me toca pasar 19 y yo veo que se llevó el puente, que se llevó todo, y que había un mecate que habían puesto los bomberos, un mecate no, una cosa como una viga que habían puesto en el medio para poder agarrar y cruzarse, y el agua te llegaba por el ombligo. Uno decía, bueno, pero ¿y esto qué es? Y bueno, entonces esto es un río, Ahí es donde te decían los viejos, claro, pero que este es el río Piedra Azul. No, y era lo hemos dicho, ¿no? Cuando el río suena, porque piedra trae el segundo, ¿no? Que todo río busca su cauce. Y efectivamente. Ese fue el río que se llevó Medio Rincón, Quenepe, Piedra Azul, toda esa zona por allí donde se comprometió bastante el asunto. Tenemos que ir al corte y vamos a ver qué pasa en YouTube, que parece que se cayó la transmisión en YouTube. Vamos a ir al corte, nosotros seguimos transmitiendo por la otra vía, estamos aquí a través de mi cuenta en Instagram. Pero bueno, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, se había caído la transmisión, pero estamos nuevamente de vuelta al aire. Y yo no sé si producción pues nos va a regalar esa maravillosa interpretación de Tomás Guanipa, ¿no? Honrando el nuevo aniversario de nuestra ciudad capital, de Caracas. La vamos a escuchar, vamos a verla. La vemos, producción, ¿la tenemos? No la tenemos. Ya Tomás está afinando el 4. Está afinando el 4. Ahí. Está Cambur Pintón. Está Tomás Guanipa ahí. Porque Tomás Guanipa, bueno, no vamos a elucubrar, pero parece que toca 4. Yo tengo que decirte, Neomar, que tuve la fortuna este fin de semana de ver a un ilustre caraqueño. A ver. Al cual tenía unos cuantos años, de cuyo espectáculo no disfrutaba. Pasado sábado tuve la suerte, la fortuna de ver en su gira por sus 50 años de carrera a Oscar de León en Tenerife, y pude ver por primera vez en mi vida a uno de mis artistas favoritos, que es Gilberto Santa Rosa. Estuve, un fin de semana cortico, fui para el concierto y me vine, porque también el bolsillo no aguanta tanto, ¿no? Pero uno a veces hace lo posible. Y hubo mucho venezolano en Tenerife, claro está, más parece la isla de Margarita que otra cosa. Hay más venezolanos que en la isla de Margarita, a veces. Y no pude estar mucho tiempo. Mucha gente que me dijo, ¿por qué no me dijiste? No hubiésemos visto tal, pero iba por muy corto tiempo. Pero oye, de verdad, yo lo que dije fue una cosa, que Oscar de León está cumpliendo 50 años de carrera y acaba de cumplir 79 años. Chico, y yo con 45 minutos haciendo cardio al día, me ando quejando. Oscar de León anda de gira por Europa. Tocó el sábado en Tenerife, se fue el domingo para Valencia, está hoy en Vigo, está creo que mañana en Madrid. O sea, hace una cosa que el señor...
Creo que venía de Austria, Daniel. Él creo que estaba en Austria antes. Estuvo en Ámsterdam, estuvo en Holanda, en Ámsterdam estuvo. Estuvo en Hungría, lleno total en todo. Estuvo aquí en 3 ciudades, estuvo en Berlín, estuvo en Múnich y creo que estuvo en Frankfurt. No ha Pero Oscar de León comenzó a los 29 años. Oscar de León empezó en el 72. Empezó tarde, Daniel. Empezó tarde y yo creo que esa es una de las razones por las cuales Oscar de León ha logrado, o sea, no llegó muchacho, no llegó inmaduro, sino que no se lo comió el escenario, exacto, no se lo comió era un adulto, ya sabía, tenía más disciplina, tal, y bueno, míralo dónde está, y yo lo hablaba ese día, por cierto, con algunos amigos con los que estaba allí. ¿Dónde está la generación de salseros que ya existía cuando Oscar de León se lanza al estrellato? Es que te pones a ver, y Oscar de León es mayor que incluso que esos salseros de esa generación, pero bueno, casi todos están muertos. No, era menor. Por ejemplo, cuando Oscar de León sale, y seguramente nos está viendo o nos va a escuchar, o le contarán a nuestro amigo Federico Betancourt, cuando Oscar de León sale en el 72, ya el Combo Latino tenía 10 años fundado. Sí, pero te estoy hablando no de ellos, por ejemplo, sino de los artistas puestos de Puerto Rico y tal. Pero discúlpame. Estoy hablando de que cuando Oscar de León surge, o sea, los reyes de la tarima de la salsa en Venezuela eran Carlín Rodríguez, Perucho Torcat, Canelita Medina. Bueno, entonces, imagínate, tenemos, pero hablando de cantantes, parece que hay un nuevo artista que Neomar Hernández ha descubierto. Sí, vale, estoy de scout ahora. Esto es de cazatalentos, me voy a dedicar a eso, porque como periodista estoy pelando, entonces me voy a dedicar a cazar talentos ahora. Esto es Falsarios Got Talent. Vamos a ver. Exacto. Que solo pido a Dios cuando yo muera, que hace una oración sobre mi tumba, el último compás de la mañanera. Y ese yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios cuando yo muera. Esto es como diría Maduro. Maduro diría, esto es política TikToks. Tú sabes que Maduro, para tirarse la de fino, a todo le pone una S al final, ¿no? Como la gente que no sabe hablar, que no sé qué, tals. Y entonces Maduro pero ya va, ese que cantaba era Tomás Guaripa. Uno de los niños cantores. Los niños cantores ¿Y quién tocaba en 4? No lo vi, no le vi la cara, preferí no verlo. Oye, vale, maldito sea todo, vale. Cuyo nombre prefiero olvidar. Unos bichos desafinados, los malditos todos. No, una cosa horrorosa. Aparte de eso. O sea, que tú no le auguras a Tomás Guanipa futuro ni siquiera como cantante. Tampoco. Bueno, mira, porque como político, bueno, ya sabemos, pero como cantante. No, y como hombre tampoco. Bueno, y ahí no sé, yo no me meto en eso ya. Prefiero no averiguar. ¿Llegará a viejo, a hombre jamás? No sé. Nada, es una cosa, imagínate tú. Ahora, yo lo que me quedo con eso, política TikToks. Diría un tipo que nació en Maracaibo. Entonces, pero él tiene, bueno, ya va, espérate un momento, aguántate ahí. Claudio Fermín, ¿dónde nació Claudio? Claudio nació en Cumaná. No. ¿Claudio es cumanés? Yo creo que él, la familia. Lo estoy confundiendo con Ledesma. Ledesma es guariqueño. Ledesma es guariqueño, claro. Entonces, y vino a Caracas a hacer política. Claudio no es caraqueño. Claudio no es caraqueño, pero. Rafael Marín es caraqueño, creo que tampoco era caraqueño. Creo que es de Guárico de Apure o de Guárico criado en Apure. De los Llanos, creo que también es de los Llanos. Pero es que no es a eso a lo que yo me refiero. ¿Maduro dónde es? Del Valle. Del Valle, del Cauca. Del Valle del Cauca o del Valle de Uparto, ya no sabemos cuál, ¿no? Podemos hacer una encuesta.
Pero mi planteamiento no es ese. Mi planteamiento es que yo no recuerdo a ninguno de los que tú has nombrado vendiéndose como los más caraqueños del mundo o como el ejemplo de caraqueñidad, ni fingiendo ser caraqueños. Simple y sencillamente se vinieron a Caracas de jóvenes, estudiaron en Caracas, se graduaron en Caracas, hicieron política en Caracas y llegaron a altas posiciones como gobernantes en Caracas. Ahora, es el caso de Guanipa. Que yo sepa, Guanipa es maracucho y no tiene ninguna vinculación real con Caracas, más allá de ser el jefe de un partido. En tal sentido, eso sería como que yo agarre el 4 y empiece a cantar cuando voy a Maracaibo y empezó a pasar el puente. O sea, sí, es una canción bonita, tal, es parte del folclore nacional, pero siento un nudo en la garganta. No, Daniel, esto es el reflejo de la política. Claro, bueno, tiene sus cosas buenas, pero es la política en los tiempos contemporáneos del espectáculo a través de redes sociales. Entonces es nice, pues, hacer un videíto cantando la Caracas. Es nice usar esto en TikTok. Yo no sé cómo se usa TikTok porque ni siquiera lo uso. No me interesa, no me apasiona, no me genera interés. Yo lo que pienso, y con todo lo regionalista y defensor y cultor de su ciudad o de su región, como lo son los maracuchos y lo son los zulianos, que venga un ridículo. O sea, yo, siendo maracucho, mandaría expulsarlo del gentilicio. O sea, tú le quitarías el título de maracucho. Claro, que le quiten el título de maracucho es ridículo. Porque eso es una denominación de origen. Ser maracucho es un DOC registrado. Prácticamente. Tú sabes que en estos días alguien me dijo que el gran problema que existe de los zulianos y los maracuchos en especial, como una cosa distinta, como una gente distinta al resto del país, puede venir desde la colonia. Yo me lo creo. Por el hecho de que había un sistema de castas en Maracaibo distinto al que existía en Caracas, y que ahí empieza la rivalidad cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, porque igualan a los de Maracaibo con los de Caracas en cuanto a derechos y privilegios. Y eso se mantuvo a tal punto que tal día como ayer, que fue el Día de la Armada, pues se cumplió un año más de la Batalla del Lago, cuyo héroe, el almirante Padilla, derrotó a la escuadra española y expulsó del país al último capitán general que estaba al mando de la escuadra, que era Francisco Tomás Morales. Cuando Tomás Morales se va, se acabó, se va, usted se va porque usted está expulsado, usted perdió. En ese momento, en el acuerdo que firman en el marco del Tratado de Regularización de la Guerra, para normalizar la guerra después de que a Bolívar se le ocurrió decir españoles y canarios, contar con la muerte y tal, Antonio José de Sucre, Carlos Sublet y otros militares y diplomáticos, porque nunca se les trata de esa manera, lograron negociar el Tratado de Regularización de la Guerra para humanizar las cosas, si es que acaso hay algo humano en la guerra. Bueno, sí. Absolutamente humano. Bueno, que eso de fusilar heridos, eso de fusilar rendidos, humillar al vencido, todas esas cosas. Vamos a poner orden y reglas en la guerra. O sea, exactamente. Pues, es más, el Tratado de Regularización de la Guerra es uno de los principales, uno de los hitos más antiguos del derecho de la guerra a nivel mundial, ¿no? Entonces, se logra eso, y en el marco de eso, Padilla, el almirante Padilla, le permite a Tomás Morales llevarse sus estandartes en alto, que se fuesen con él sus soldados, no tomó prisioneros, ¿ok? Y si había soldados venezolanos que quisieran quedarse en su tierra, se les iba a permitir quedarse sin ninguna afrenta en contra. O sea, fue un caballero, Padilla. Estaba cumpliendo con la norma. Y la única condición era que si había algún soldado que combatió en el bando realista derrotado y se quedaba en Venezuela porque era su país, no podía seguir siendo parte de la milicia ni se le iba a respetar ningún grado militar. Y además, en el acuerdo se fijó una cosa que parecía tonta, que era que la población civil que fuese realista y que se sintiera
llamada a irse de la ciudad, podía hacerlo con o sea, no iba a haber ningún problema, se podían ir. Vaya, si usted no quiere estar aquí porque la ganamos los patriotas, usted se puede ir con el capitán general Morales. Se va a la metrópoli allá, se va a España. Sí, no, se iban a donde Tomás Morales se iba, que era al fortín que tenía, desde donde se estaba haciendo el comando de la guerra, que era en La Habana. Desde ahí tenían el fortín los realistas en La Habana. Ahí estaba ahí estaba la flota, estaba la cosa, estaba el pertrecho de guerra. Interesante. Entonces, eso era una cosa que se ponía normalmente. Bueno, los civiles que se quieran ir y se irán algunos. ¿Y cómo termina Padilla? Bueno, amigo, no. ¿Cómo termina Padilla? No. Es que Padilla era negro, eso es lo primero que hay que decir. Entonces, cuando el negro Padilla, almirante que venía inclusive de haber combatido en batallas como Trafalgar teniendo apenas 14 años, hablando de un tipo... Embraguetado. Un vergatario, como decía mi abuelo. Un vergatario. Exactamente. Bueno, cuando los maravinos realistas, que eran la mayoría... estaba ganada la población hacia la causa realista. Claro, sobre todo los más ricos. Cuando ven que ganó el negro Padilla, que ese era el hombre que había ganado, vinieron los recuerdos de Haití. De los negros que ganaron la independencia y hicieron una matachina de blanco. Y hubo una estampida de más de 20,000 personas que se fueron para el puerto a decirle a Morales, no nos dejes aquí. Y Morales tuvo que dejar soldados, llevarse población civil y de paso pedir refuerzos de embarcaciones para evacuar a más de 20,000 personas que se fueron a La Habana. Fueron a Cuba. Venezolanos. La historia de esos 20,000, yo no sé si está narrada. Hay algunos historiadores que han pasado por allí. Pero el más notable de aquellos que se fue, que las vueltas que da la historia son terribles, era un señor de apellido Maceo, que había peleado con el ejército realista, se fue para allá, para La Habana. Se establece, la gran mayoría entiendo que se establecieron en el oriente, en Santiago de Cuba. E inclusive fundaron pueblos y fundaron ciudades alegóricos a el Zulia. Por eso es que mucha gente cree que esa canción que pegó Benny Moreno en los años 50... Maracaibo, ¿para qué tú lo bailes? Me hizo Maracaibo. Eso no es para el Maracaibo nuestro, eso es para el Maracaibo de ellos. El profesor Tomás Estraca una vez me dijo que allí, inclusive, que por esa zona... Ya vaya, el apellido Maceo tiene trascendencia en la cultura cubana. El señor Maceo, el militar, que se va... Antonio Maceo, es famoso. Es el papá de Antonio Maceo. Antonio Maceo. Uno de los precursores de la independencia cubana. Y está escrito que el tipo, que todos los Maceos, todos los hijos de Maceo murieron en la confrontación contra España. Y... El viejo decía, peleen por su patria para que no la pierdan como la perdí yo. Hay que recordar que la isla de Cuba es de las últimas estados-nación que se liberan de la metrópoli española. Creo que no se libera. No se libera. No se liberan, ¿no? Se la quitan. Los Estados Unidos... Pero declara la independencia, la quitan los Estados Unidos, exacto. Cuba, Puerto Rico, Filipinas, toda esa gente, eso no vieron guerra de independencia. Pero la de Cuba tiene como fecha de independencia es hacia el año 1890 y algo, recuerdo yo. Fue en 1898 cuando se libra la guerra hispanoamericana. Estados Unidos y España, exacto. La famosa guerra hispanoamericana, donde España pierde sus últimas posesiones en este hemisferio y más allá, porque pierde también Filipinas. Entonces, y Guam y las Islas Marshall, y una cantidad de cosas por ahí. Qué maravillosa lección de geografía nos ha dado Daniel Lara. Vamos a ir de historia. Vamos a ir al corte. No, sabe sus cosas, muchachos, tiene futuro, sabe sus cosas. No, sí, gracias. Sus cosas. Vamos a ir al corte comercial y venimos con la parte final de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, prácticamente estamos de vuelta para despedir. Están alborotados los maracuchos aquí. Saludos a todos. Mira, entonces esa cuestión, yo la leí. Imagínate tú lo que te voy a contar. ¿Tú sabes dónde leí yo todo eso? A ver. Bueno, eso hay algo narrado en el libro de el historiador venezolano Alfaro Pareja. La historia oculta de la guerra de independencia. Si a usted le gusta la historia de Venezuela y quiere saber cosas de la historia de Venezuela que en realidad no son contadas en la historia que nos dan en las escuelas, yo le recomiendo el libro del joven historiador Alfaro Pareja, que yo creo que lo entrevistamos aquí, ¿no? Una vez. Sí, claro. Lo tuvimos aquí. Alfaro Pareja es uno de los jóvenes valores de la historiografía venezolana. Yo creo que dentro de unos años se hablará de Alfaro Pareja. Hay una reseña del libro de Alfaro Pareja, incluso. Lo interesante del libro de Alfaro Pareja, Daniel, es eso que tú acabas de decir, que es un libro donde se cuenta la historia desde los procesos de negociación, o sea, lo que había bajo cuerda, detrás de la matachina, lo que había en términos de acuerdos que lograban realistas y patriotas, ¿no? Eso es lo que él trató de abordar. Él dice, yo trato de abordar el proceso de independencia no desde la visión guerrerista, sino de la visión de la negociación. Eso es lo que él trató de hacer. Porque él es especialista en solución de conflictos y en estudio de la solución de los conflictos, los estudios de paz, se llama eso. Y entonces él trata de hacer ese abordaje de esa historia y en eso nos revela cosas como, por ejemplo, el tema de José Félix Rivas. La visión de un José Félix Rivas que no era que parece que se comía a los niñitos. José Félix Rivas era un sanguinario que termina como termina por sus malas maneras. Está el caso de Antonio José de Sucre, al cual nosotros tenemos como un querubín que sin duda alguna fue un hombre sumamente importante, pero cuya figura no ha sido debidamente estudiada. Porque nos quedamos con la frase de Bolívar desesperado cuando se enteró de su muerte: han matado a Abel de América. Pero lo que nos cuentan es que Antonio José de Sucre fue capaz de ser uno de los redactores del tratado del cual acabo de hablar, de regularización de la guerra, pero luego él mismo se olvida de ese tratado cuando lo mandan a pacificar a los pastuzos, a Pasto. Y comete, no, en Colombia. En Colombia, digo. Y comete la llamada masacre de la Nochebuena de Pasto, donde acaban acaban con ese pueblo, violan a las mujeres, queman las casas, hombres, mujeres y niños. Una cosa horrorosa que todavía se recuerda en la historia de hoy, y esa es la razón. A ninguno nos explican por qué a Sucre lo mataron en Berrueco. No, porque son unos malvados, porque ¿qué querían? Entonces viene la jaladera de bola con Bolívar, permanente, ¿no? El bolivarianismo todo lo explica. No, porque es que él iba a ser el continuador de la obra de Bolívar y entonces sabían que matándolo, eso se detenía. Eso es una ucronía, eso nadie lo puede asegurar. Antonio José de Sucre, cuando lo matan, creo que no llega a 30 años, 29 creo que tenía. Pero que todos ellos eran muchachitos, ese hombre se enroló a los 13 años, por Dios. Sí, mira, entonces, hay un capítulo. ¿Por qué lo matan? Lo matan por venganza a lo que había hecho en Pasto. No lo matan los realistas.
Unos neogranadinos. Y literalmente lo emboscaron a Sucre, no es que lo mataron. Lo cazaron como un animal al pobre. No, y lo perforaron, o sea, lo tirotearon, pues. A Sucre lo tirotearon. Como un colador. Mira, hay un capítulo ya para finalizar. Que no nos cuentan. Del libro de Alfaro Pareja. Por cierto, yo hice una revisión del libro de Alfaro Pareja en el canal mío. En el canal mío está un comentario del libro de Alfaro Pareja hace tiempo, tiene como 2 años. Hay un capítulo final que a mí me pareció sumamente interesante, que habla de la posguerra, Daniel, que son los momentos en los que los vencidos y los vencedores se tienen que poner de acuerdo a ver cómo quedan sus relaciones, pues cómo queda la relación de la naciente Venezuela con la antigua, pues la metrópoli española. Entonces, allí tú ves cómo los reclamos por el tema de lo que significó la guerra económicamente se terminan convirtiendo en un peso muerto para la naciente República Venezolana. O sea, es un problemón que dura, creo que unos 40 o 50 años en resolverse. Eso está... No, amigo, eso se resuelve en 1924. O sea, 70 años, ¿qué? No, 90 años después. 100 años después de la guerra, cuando Gómez hace un acto diciendo, aquí está el último pago de la deuda externa. Porque tenía que Venezuela pagar a quien se sintiese y demostrase que había sido pues despojado o había sido de alguna manera vejado, tenía que resarcirlo económicamente el Estado. Una deuda que pagó. Gómez dejó, por cierto, ayer se cumplió 1 año más del nacimiento de Gómez, que sí nació el 24 de julio, no es una fábula. Lo que no se sabe es si murió el mismo día que el Libertador. Y murió el 17 de diciembre, fue coincidencial. O sea, ¿Usted estaba allí? No, yo no estaba allí, pero yo sí he leído, estimado amigo, a los historiadores que hablan de la materia, ¿no? Y si usted leyó el libro de Manuel Caballero, que tengo entendido que usted es buen lector, usted sabe que lo leí y lo comenté también. Bueno, pero parece que no lo leyó, no lo entendió bien, porque allí Manuel Caballero habla... Usted me dice bruto a mí. No le digo bruto, sino que usted me está cuestionando a mí diciendo que si yo estaba ahí, bueno, pero yo seré Matusalén para haber estado ahí cuando se murió el tipo. Lo que dice Manuel Caballero es que no hay ninguna razón para creer que eso sea, que lo hayan impostado, lo hayan querido, porque el mito y el culto al bolivarianismo y la cosa no era una cosa que estaba tan acendrada como para que alguien tuviese la ociosidad de decir que el tipo nació el mismo día que Bolívar y murió el mismo día que Bolívar, porque de paso la gente ni siquiera celebraba cumpleaños en esa época, o sea que eso no era una cosa importante, o sea que sí, coincidencialmente, pero usted nació el mismo día que Javier Lara y no sabe de historia más que él. Imagínese usted. Se acabó este programa. Mira que ahora qué es, no me he dado cuenta. Mira, voy a recomendar, como estamos recomendando cosas, la gente, nuestros amigos de Contextura, están sacando hoy la edición de Caracas. Allí para la gente que quiere leer crónica, cuentos, relatos, ensayos sobre Caracas. Hay como 20, 30 trabajos en la página de contexturas.org. Nosotros nos vamos, Daniel Lara Farías. Seguimos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750